A ver, hijitos, vamos a comenzar entonces nuevamente, porque se me había olvidado igual de grabar, para que los demás revisen. A ver, entonces, vuelta. El tema final es evolución, evolución de las especies. Entonces, lo que quiero que me entiendan, con esta figura, ustedes me van a entender a qué estamos refiriendo. Evolución a través de este esquema, de esta figura, de las jirafas, emitida por Lamarck. Lamarck fue uno de los que estudió estas teorías en esos años y dio la teoría del uso y desuso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las especies, cuando no se usa alguna parte de nuestro organismo, no desarrolla. Cuando nosotros intentamos utilizar, hacemos lo posible, se desarrolla. Y esto lo muestra las jirafas. Las jirafas, como ven en la figura número 1, su cuello no era tan crecido, ¿ya? No era tan crecido, pero debido al esfuerzo que hacían las jirafas para alcanzar las hojas de la copa del árbol, entonces comenzaron a estirar su cuello. Su segunda generación, sus hijos, cada vez su cuello les crecía más, hasta que las generaciones actuales, el cuello lo tienen bien estirado. Por esto, porque a las jirafas les gusta comer las hojas de la copa del árbol. Entonces, esto es una muestra de evolución. La evolución es un proceso por el cual los organismos cambian con el tiempo a través de unos procesos que se llaman mutaciones y producen una variación genética en las poblaciones y el medio ambiente que interactúan. A dicha variaciones se le llama selección a aquellos individuos que admiten estar en su entorno. Entonces, para entender cómo nosotros encontramos estos procesos de evolución, vamos a saber qué es un fósil. Un fósil va a ser aquí vamos a completar con estas palabras que lo tenemos acá al costado, ¿ya? Yo le voy a poner las respuestas con rojo, para que ustedes luego le tomen foto así y lo completen luego en su cuaderno. Entonces, son restos, ya, me ayudan a completar las frases, ¿ya? Porque acá está solamente para completar. Son restos de un fósil, ya chicos, les escucho por favor, de un fósil, con estas palabras que está en el recuadro, con eso vamos a completar. ¿Qué queda mejor? A ver, quiero escucharles. Chicos, ya amaneció, vamos a conversar. En épocas, ¿qué puede quedar mejor ahí? Geológicas, organismo, tiempo, ¿qué puede quedar mejor ahí? Geológicas. Geológicas, muy bien. Muy bien. Geológicas. A ver, vamos a seguir completando. Les estoy poniendo de rojo, les dije. Listo, geológicas. Un organismo, acá va a quedar la palabra adecuada, organismo. Organismo. Un organismo proviene de un organismo viviente que sobrevivió hace mucho. ¿Qué más quedaría ahí? Ya. Escucho. Tiempo. Tiempo, muy bien. Tiempo. Ya chicos, despierten por favor, porque de esto va a venir el examen. Por favor, miren, les estoy pidiendo para que repasemos y les sea más fácil poder leer para el examen. Listo. Esos son para completar. ¿Dónde se encuentran los fósiles? Vamos a decir dónde se encuentran. Los fósiles, a ver, lo que quiero que entiendan. Los fósiles realizan un proceso de fosilización. Fosilización. ¿Qué quiere decir ese proceso? A través de ese proceso, nosotros hemos encontrado restos de las especies antiguas. Y eso
se encuentra en las rocas sedimentarias. En las rocas sedimentarias. Aquí en el Perú, en Brasil, en muchos lugares se han encontrado restos de fósiles. Y la muestra de ello es que hay mucha producción de petróleo. Esos son ahí han existido fósiles, ahí han existido los dinosaurios, por ejemplo. Aquí nosotros en Iquitos, en el departamento de Iquitos, Amazonas, hay restos fósiles, por eso es que tenemos el gas de camisea, debido a eso, a esos restos que ha habido en tiempos antiguos, por supuesto. Una muestra clara para encontrar, para saber qué es un fósil, es el ginkgo biloba. Se le conoce como el fósil viviente. Es un árbol único, representativo vivo del orden del Ginkgoales, que pertenece al grupo de los gimnospermas. Consiste en que existe unos 18 miembros. Hace 270 millones de años se ha existido, desde ese tiempo ha existido esta planta, en el periodo de los dinosaurios, en el tiempo jurásico. Entonces, sus hojas fósiles y sus órganos vegetativos muestran que en ese tiempo había al menos 2 especies. Esto del ginkgo es una especie que existió desde hace mucho tiempo. Las semillas del ginkgo fueron llevadas a Europa desde Japón a principios de 1700. Muchos de los primeros árboles crecidos en Europa parecen que eran machos. El primer árbol, hembra, registrado fue que encontrado en Ginebra en el año 1814. 1814. Sé que me estaban saludando. Bueno. Del cual se injertaron esquejes de un árbol macho en un jardín botánico. El ginkgo es un árbol chino que sobrevivió especialmente invariado. El material de sus hojas fósiles del Pérmico es notablemente similar al actual ginkgo biloba viviente desde el tiempo de Darwin. Por eso se le llama el fósil viviente. Entonces, para encontrar estos fósiles, vamos a encontrar pruebas. Y las pruebas son la evolución nos permite observar. Nuevamente acá vamos a completar, chicos, ¿ya? Para que de acá les sea más fácil estudiar. Observar con este recuadro de acá. Con este recuadro completemos esta parte. Observar, a ver. Ayúdenme a ustedes, ya les he mandado el archivo hace rato también, que presenta observar que muchos seres vivos presentan funciones acá, que presentan órganos, primero acá es órganos bien desarrollados. Órganos bien desarrollados. Estamos completando con el recuadro que está abajo nomás, que cumplen una función. Acá le vamos a completar con la palabra función. Una función. Recuerden, todas las respuestas las estoy poniendo con color rojo para que luego lo diferencien. ¿Qué se encuentran? Poco desarrollados. Ya, muy bien. Parece que con Daniela nomás estoy haciendo clase. El resto,
No sé si no han tomado bien el desayuno. Poco desarrollado. Y el último, ¿cuál sería? A ver. Vestigiales. Vestigiales. Esa es la palabra que sobra. Vestigiales. Se denomina vestigiales. Listo. Vestigiales. Vestigiales quiere decir el vestigio, o sea, lo que nos trae, lo que podemos observar en la actualidad. A eso se llama vestigiales. Ahora, la otra de las pruebas es la embriología. La embriología, los embriones. Los embriones es parte de la biología que estudia desde el momento de la concepción, cómo se forma el feto. Igual, un estudio comparado de los caracteres, o sea, una cosa es caracteres, ¿ah? Acá estamos hablando de caracteres, o sea, no del comportamiento, sino de las características. A eso se refiere con caracteres. De un pez, ahí dice, de un pez, de un anfibio, de un reptil, de un ave y del hombre, porque es lo que hay acá, la figura que nos está mostrando del hombre. Y del hombre nos muestra que nos muestra que todos los animales poseen, ¿qué puede ser, Daniela? Ya que, no sé, creo que Iván, Kiarita, ¿qué puede ser acá? Fases. Ya. Que poseen fases. No, a ver, dice, nos muestra que todos los animales poseen embriones, embriones, sí, embriones. Embriones. La palabra adecuada es embriones. Embriones durante las primeras, ahora sí, Kiara, ¿qué me dijiste acá? Fases. Ya, esa sí es acá. Fases de, ¿cuál es la última palabra que sobra? Formación. Sí, formación. Formación, listo. De formación. Eso es la palabra. Listo. Entonces, la domesticación consiste en que nosotros, por ejemplo, es un proceso, consiste en un proceso por el cual a una especie adquiere ciertas características, influenciadas por el entorno. Desde hace mucho tiempo, las mascotas caracterizadas, ya. Las mascotas, por ejemplo, están preparadas, están influenciadas para que ellos adquieran estas características de la domesticación. Es cuando una especie se adecua a la vida según su entorno, según el medio donde se van a desarrollar. Entonces, eso es la domesticación. Por ejemplo, en el Parque de las Leyendas hay muchas especies que han domesticado, que han recibido este proceso de domesticación. Porque, por ejemplo, el oso de anteojo es un animal de la selva,
En cambio, se ha adecuado, se ha familiarizado con su entorno, por lo que vive en esta parte, o sea, recibe también su entorno, su hábitat, lo han adecuado, pero vive ya enjaulado. Entonces, de acuerdo a eso, las especies reciben esta domesticación. A ver, seguimos, ¿ya? Para entender estas teorías de la evolución, cómo las teorías han dependido de las cantidades de las evidencias que se han encontrado. Vamos a enfocarnos en 4 teorías. El de Lamarck, el de Darwin, de Bryce y del neodarwinismo. Entonces, John Webster Lamarck, que fue un biólogo francés, donde propone que la herencia de los caracteres adquiridos para tratar de explicar por primera vez la evolución. Su idea era: los organismos, por la necesidad de adaptarse a su ambiente, adquieren una modificación durante sus vidas, las que luego pasan por herencia a sus descendientes. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner el ejemplo del uso y desuso. Del uso y desuso. ¿Qué quiere decir? Que las especies que no utilizan sus órganos quedan desplazadas, o adquieren otra forma según el uso que lo dan. Según el uso que lo dan, van a quedar desplazadas o adquieren la forma según el uso que lo dan. Y acá lo muestra a través de esta figura. El uso que lo dan. Por eso también en las aves, por ejemplo, hay aves que tienen el pico para cazar. Hay aves que tienen el pico como de las gallinas, por ejemplo. El pico es puntiagudo porque ellos solamente cogen el grano, se lo tragan. Del pato es diferente. Entonces, así, cada especie va a utilizar la extremidad, parte de su órgano, según el uso que se le da, se va a desarrollar. La siguiente fue Darwin. Charles Darwin o Carlos Darwin. Carlos Darwin, a los 27 años de edad, regresó de una expedición que realizó alrededor del mundo, donde hizo unos estudios más profundos acerca de los animales y de las plantas. Darwin, las poblaciones, las ideas principales de su teoría son que las poblaciones evolucionan. Las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones, mediante procesos como por ejemplo de selección natural, procesos como la selección natural. Esa es la idea principal de Darwin, de Carlos Darwin. Y Hugo de Bryce,
para él las especies, las especies se originan por mutación, o sea, de transformación. Había observado que al sembrar las semillas de Don Diego de la noche, aparecían ocasionalmente varios ejemplares que diferían bastante de las generaciones parentales. A esta variación los llamó mutación. Su teoría es llamado, por eso, mutanismo, mutación. Lo podemos resumir en la siguiente manera. El principal factor es la mutación. Las mutaciones que perjudican a la especie son eliminadas. Las mutaciones favorables pasan por un proceso de evolución, es decir, aparece una nueva generación. No se admite la herencia de los caracteres adquiridos. La mutación favorable se puede presentar en un individuo que pertenece a una población. La mutación son las únicas formas reconocidas de la herencia. La mutación es una transformación, es como una transformación que realizan. Por ejemplo, recordarán ustedes cuando estuvimos revisando en el año pasado veíamos de la mutación del sapo. El sapo nace como un anfibio, o sea, nace parecido a un pez. El sapo es un anfibio, nace parecido a un pez, es una larva. Esa larva no tiene extremidades. Después de unas semanas comienzan a mutar, comienzan a aparecerle las extremidades y ya su vida se convierte en terrestre, ya no están mucho tiempo en el agua, solamente permanecen un cierto tiempo en el agua. Entonces, anfi significa doble vida, por eso es que reciben ese nombre. Entonces, según esto, realizan el proceso de mutación. Es una transformación que realiza estas especies. Esa es la teoría de Bryce. Y entonces, aquí, por ejemplo, están 4 preguntas que les estoy dejando para que ustedes desarrollen y lo comiencen a revisar para que el día de mañana, el día miércoles que nos toca, en el examen, bueno, completen de la forma más adecuada. Listo, chicos. ¿Alguna consulta? A ver, les vuelvo a mandar el archivo completo, ¿ya? Con todo lo que hemos completado. A ver, Maricielo, Kiara, Iván, Gracia y Daniela. Los únicos que han podido ingresar en esta oportunidad. ¿Alguna duda, chicos? No.